Al final de esta historia, ya no serás el mismo de antes. Nuestra historia puede sacar a la luz las huellas de tu pasado. Esa noche estaba sola en el pasillo cuando lo oí. Mi nombre. Dicho en voz baja. Pegado al oído. No era la voz de mi madre. No era la mía. Y el espejo frente a mí no mostraba a nadie más. Este testimonio llegó a Caso Miedo hace algunas semanas. La persona que lo envió ya no vive en la misma colonia donde creció. Esto fue lo que escribió. Me llamo Laura. Tenía 16 años cuando todo empezó. Crecí en una colonia pequeña, en una casa que hasta entonces me parecía segura. Mi padre era albañil. Mi madre lavaba y planchaba ropa ajena. Nunca nos sobró nada. Pero había orden. Había silencio del bueno. Mi padre era serio con todos menos conmigo. Me pedía ayuda con el celular. Me preguntaba si había comido. A veces me llevaba con él a buscar materiales para que no me quedara sola. Si alguien me hubiera preguntado quién sostenía mi mundo, habría dicho que él. Todo se rompió una tarde cualquiera en la cocina. Mi madre estaba en el patio. Yo buscaba un vaso. Mi padre había dejado el teléfono en altavoz desde la sala. Escuché una voz de mujer que no reconocí. Al principio pensé que era algo del trabajo. Hasta que él respondió con una ternura que nunca usaba con nosotras. Luego ella dijo que al niño se le habían acabado los pañales. Que esperaba verlo pronto. Sentí que algo se me vaciaba por dentro de golpe. No recuerdo cómo llegué a mi cuarto. Sé que cerré la puerta del baño y me quedé mirándome en el espejo. Esperando entender por qué me dolía tanto algo que técnicamente no me había pasado a mí. La peor parte no fue imaginar a otra mujer. Fue entender que había un hijo. Una vida aparte. Una costumbre sostenida durante quién sabe cuánto tiempo. En minutos, mi padre dejó de ser quien yo creía que era. Tenía 16 años, pero alcanzaba a entender lo que se venía. Si mi madre descubría eso de golpe, la casa se nos venía encima. Ella hablaba de mi padre con un respeto profundo y sin fisuras. Como si la vida le hubiera cumplido después de muchos trabajos. Pensé en contarle la verdad varias veces. Pero cada vez que estaba a punto, la veía doblando sábanas con esa paciencia suya. Y me detenía. No por cobardía. Por algo peor que la cobardía. Mi padre siguió comportándose igual dentro de la casa. Le preguntaba a mi madre si necesitaba algo del mercado. Se sentaba a cenar como si nada. A mí todavía me decía que me cuidara al salir. Esa normalidad me revolvía el estómago porque demostraba práctica. Costumbre. Empecé a revisar su teléfono cuando podía. Así encontré una inicial. Una foto borrosa. Rastros suficientes para saber que vivía cerca. Su perfil de red social no tenía nada espectacular. Fotos de uñas, promociones de una estética, imágenes del niño dormido. Así encontré su nombre. Verónica. No parecía una mujer de película. Parecía alguien común. Y eso me dio más coraje que cualquier otra cosa. Alguien común que había metido las manos en mi casa sin tocar la puerta. Una noche,
Mientras fingía hacer tarea, entré a ciertos grupos. Mujeres que hablaban de limpias, amarres, castigos. Entré por curiosidad, con esa superioridad de quien cree que eso es para gente ignorante. Pero me quedé leyendo porque los comentarios tenían una seguridad que me descolocó. Algunas aseguraban haber espantado a rivales. Otras hablaban de enfermar a alguien, de quitarle el sueño. Yo no creía en nada de eso como creencia. Pero entendí que necesitaba sentir que podía hacer algo. Publiqué una pregunta y recibí respuestas. Entre todos esos mensajes hubo uno que me inquietó más que los demás. Una mujer con perfil vacío me escribió en privado. Dijo que podía orientarme sin cobrarme nada, siempre que yo no me echara para atrás. Su forma de escribir no parecía desordenada ni absurda. Sonaba práctica, paciente, casi maternal. Me pidió el nombre de la mujer, una fotografía reciente y algo que hubiera pasado por mis manos. Yo reuní todo revisando el teléfono de mi padre. Cuando terminé de reunir lo necesario, sentí que había cruzado una puerta. Una puerta sin manija del otro lado. Esperé al viernes siguiente. Mi madre salía a entregar ropa. Mi padre no regresaría de la obra hasta tarde. En la cocina puse sobre la mesa un frasco de vidrio, vinagre, listón rojo, un huevo y la fotografía doblada. Mientras acomodaba cada cosa, sentía un hormigueo insistente en las manos. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Llegada a ese punto, me daba más miedo dejarlo incompleto que terminarlo. Al meter el papel con su nombre, pensé en quitarle la paz como ella me había quitado la mía. Eso fue exactamente lo que pensé. Lo recuerdo con precisión. Salí al patio con el frasco envuelto en una bolsa oscura. Lo enterré detrás de las macetas que mi madre había dejado secarse desde semanas antes. La tierra estaba dura, pero cedió después de varios golpes con una cuchara vieja. Cuando terminé de taparlo, me quedé agachada unos segundos, respirando vinagre y tierra mojada. No sentí triunfo. No sentí alivio. Sentí una quietud pesada. Un hueco donde antes no había nada. Como si hubiera abierto un espacio y algo lo hubiera ocupado de inmediato. Sin hacer ruido. Sin anunciarse. Esa noche cené con mis padres sin mirar a mi papá. Me acosté convencida de que al amanecer me iba a sentir tonta por todo aquello. Sin embargo, tardé en dormir porque cada ruido de la casa sonaba diferente. Como si se acomodara alrededor de una presencia nueva. Cerca de la medianoche me levanté al baño. Al pasar frente al espejo del pasillo, oí mi nombre. Dicho muy quedo. Pegado al oído. Con una voz que no era la de mi madre ni la mía. Me quedé inmóvil mirando mi reflejo bajo la luz del foco. Entendí en ese momento que la mujer que quise dañar no iba a ser la única en perder la paz. Ese pensamiento llegó solo, claro y frío, sin que yo lo buscara. Volví a la cama con los pies helados. Y no dormí más esa noche. A la mañana siguiente fui a la escuela arrastrando el cansancio. Intenté concentrarme en los apuntes, en el ruido del salón, en la rutina de siempre. No funcionó. Todo el tiempo tuve presente el frasco enterrado. Y la voz que había pronunciado mi nombre en el pasillo.
Por la tarde revisé el perfil de Verónica con la ansiedad metida en las manos. No encontré nada raro el primer día. Ni el segundo. Empecé a sentir vergüenza de mí misma por lo que había hecho. Pensé que quizá necesitaba aceptar la verdad de mi padre y dejar de buscar culpables donde me convenía. Pero al quinto día apareció una publicación escrita de madrugada. Decía que no estaba durmiendo bien. Que sentía que alguien la observaba desde la cocina. La frase era simple, casi torpe. Por eso mismo me dejó helada. No parecía una exageración. Parecía el apunte sincero de alguien que empieza a tener miedo. Esa misma noche subió algo más largo. Contaba que su hijo había despertado llorando y señalando hacia el baño. Como si hubiera visto a alguien parado junto al cancel. Leí esa parte una y otra vez con un nudo en la garganta. Una parte de mí sintió satisfacción. Una alegría baja y vergonzosa que nunca antes había conocido. Otra parte, más pequeña pero más terca, pensó en el niño. Traté de apagar esa incomodidad recordando a mi madre tendiendo ropa y creyendo en su marido. Los días siguientes ella siguió publicando. Escribió que los focos de su cuarto se fundían demasiado rápido. Que durante la madrugada oía pasos cortos en el pasillo. Una vez subió una foto del espejo del baño, marcado con líneas rojas empañadas. Yo miraba todo desde una cuenta falsa que había abierto meses atrás. Cada nueva publicación me confirmaba que algo estaba pasando. Pero también me estaba volviendo esclava de revisar. Me despertaba de noche para entrar a su perfil. Eso no era normal y yo lo sabía. Una noche, casi a las 11, recibí un mensaje desde su perfil. Me preguntaba si nos conocíamos. ¿Qué había notado que veía sus historias con frecuencia? Se me heló la espalda. Durante varios minutos consideré bloquearla y desaparecer. No lo hice. Respondí que seguramente había sido la plataforma. Que mostraba perfiles sin razón. Ella tardó en contestar. Luego dijo que andaba muy asustada. Que sentía que alguien estaba pendiente de sus movimientos. Seguimos hablando esa noche más de lo que yo había previsto. Me contó que desde cierta noche escuchaba que la llamaban por su nombre cuando estaba acostada. Que el niño llevaba 2 madrugadas despertando con los ojos abiertos, mirando la esquina. Como si hubiera alguien parado ahí. Después me mandó un audio. No he olvidado esa voz. Baja, quebrada, con la respiración nerviosa. Decía que sentía que se estaba volviendo loca. Que la casa ya no se sentía sola de noche. Al oírla entendí que yo había esperado un castigo abstracto, lejano. No ese deterioro íntimo. Dormí mal esa noche. Soñé con una mujer delgada, con el cabello pegado a la cara como si acabara de salir de la lluvia. Parada al otro lado de un vidrio. Sin moverse. Al despertar, el cuarto estaba oscuro y juraría que alguien había estado junto al ropero un segundo antes. Me obligué a pensar que era sugestión. Culpa. Nervios acumulados. En la escuela le conté a una compañera, sin dar detalles, que había leído sobre ciertos rituales. Ella me dijo que esas cosas cuando prendían siempre buscaban regresar por donde las habían llamado. Ese comentario me siguió todo el día como una espina clavada. Por la tarde quise escribirle a la mujer del perfil vacío que me había guiado.
Descubrí que me había bloqueado. No aparecía la conversación. No salía su nombre. Ni desde otra cuenta pude encontrar rastro de ese perfil. Sentí un hueco frío en el pecho. Como si me hubieran dejado sola en medio de algo que apenas empezaba. Esa misma tarde, al entrar a la cocina, oí mi nombre detrás de mí. No fue un murmullo dudoso. Lo oí con la claridad seca de una voz dicha a medio metro. Volteé de inmediato. No había nadie. Mi madre había salido al mandado. Mi padre seguía en la obra. Cerré la puerta de la cocina, subí el volumen de la televisión y me senté en la sala. Pero el cuerpo no me obedecía. Tenía las manos heladas. Algo vigilaba mi nuca. Esa madrugada no pude quedarme quieta. Salí al patio descalza, con el celular alumbrándome apenas. Me arrodillé donde había enterrado el frasco. La tierra se sentía removida. Más húmeda de lo normal. Lo saqué. La fotografía de adentro ya no conservaba forma. Parecía deshecha en una pasta grisácea. El huevo había enturbiado el vinagre con unos hilos oscuros que no estaban cuando lo enterré. Lo sostuve apenas unos segundos porque el olor me provocó náuseas y un ardor en las palmas. Lo volví a enterrar con desesperación. Tapé la tierra con ambas manos hasta dejarla lo más pareja posible. Entré a la casa. Me lavé las manos 3 veces. Y me acosté con la luz del buró encendida. Soñé otra vez con la mujer del cabello mojado. Solo que ahora había un niño a su lado. Inmóvil. Con la cara demasiado pálida. Y los ojos puestos en mí. Al despertar, ya casi amanecía. Tenía una notificación nueva. Era ella. Decía que necesitaba ayuda. Que eso que la seguía había empezado a hablarle con otra voz. Una voz de muchacha. Y esa voz repetía mi nombre como si me conociera desde antes. Me quedé viendo ese mensaje largo rato. Entendí por fin que ya no estaba mirando el daño desde afuera. Estaba dentro de él. Y no sabía cómo salir. Guardé el celular debajo de la almohada y me quedé sentada hasta que clareó. Oyendo el refrigerador. Los ladridos lejanos. El primer camión de la avenida. Cualquier ruido que pudiera parecer normal. Todo sonaba distinto. Como si la casa respirara más despacio. Cuando mi madre me llamó a desayunar, bajé con la garganta cerrada. Quise convencerme de que si dejaba de revisar su perfil, aquello se apagaría solo. Pero el miedo no funciona así cuando ya encontró dónde quedarse. Esa mañana mi madre comentó que había escuchado golpes en la puerta antes del amanecer. Al asomarse por la ventana no había nadie en la calle. Mi padre dijo que quizá fueron muchachos molestando. Pero habló sin firmeza. Con la cara tensa. Los ojos hinchados. Como si tampoco él hubiera dormido bien. Yo apreté la taza de café entre las manos y no dije nada. Porque sabía que eso ya no estaba solo en la casa de Verónica. Había cruzado. Había entrado por donde yo misma lo había dejado pasar. Y ahora estaba en mi cocina. En mi pasillo. En mi puerta. Los días siguientes me moví dentro de mi propia casa como si fuera ajena. Evitaba pasar sola por el pasillo. Me bañaba rápido. Dormía con la luz encendida. Cada rincón me parecía habitado por algo que aguardaba. Mi padre empezó a llegar más callado.
Se quedaba mirando el patio sin quitarse las botas. Una tarde, acomodando ropa limpia, mi madre la mencionó sin saber lo que eso hacía en mí. Dijo que la había visto en el mercado. Muy flaca. Desgreñada. Con los ojos hundidos. Como si llevara días sin dormir. Comentó que siempre había sido una muchacha arreglada y que le dio impresión verla así. Añadió que le pareció que iba hablando sola. Aunque quiso pensar que traía un audífono. Tuve que sentarme porque me temblaron las piernas. En ese instante entendí que el daño ya tenía cuerpo. Ojeras. Peso perdido. Pasos torcidos. Esa noche salí al patio antes de dormir. No por valor. Porque ya no podía quedarme quieta. Escarbé con las manos hasta sacar el frasco completo. Apenas lo tuve enfrente supe que ya no parecía un objeto común. La tapa estaba oxidada. El vidrio sudado por dentro. El líquido tenía un color oscuro, casi de sangre rebajada. Al acercarlo sentí un olor agrio, podrido, parecido al de flores abandonadas en agua estancada. Pensé en romperlo contra el piso. En vaciarlo en la coladera. En quemarlo. El miedo me detuvo con la fuerza de una orden. Lo guardé en una bolsa negra y lo escondí al fondo del bote de basura del patio. Creyendo que al menos así lo sacaría de la tierra de mi casa. Esa noche dormí casi nada. Cerca de las 4 de la mañana me despertó un sonido. Un llanto infantil. Breve. Contenido. Como el de un niño que no se anima a llorar fuerte por miedo a despertar a alguien. Me incorporé de golpe y el llanto se cortó. Permanecí sentada con la respiración trabada. Mirando el rincón donde la oscuridad se acumulaba más espesa. En el espejo del closet no vi nada claro. Solo la certeza insoportable de que algo me observaba desde ahí. A la mañana siguiente llegó un mensaje de un número desconocido. No necesitaba abrirlo para saber quién era. La foto de perfil mostraba la mitad de un rostro ojeroso que reconocí de inmediato. Decía que necesitaba verme. Que era urgente. Que no podía seguir sola con eso. No respondí. Llegó otro mensaje. Decía que estaba afuera de mi casa. Se me aflojaron las piernas. Me asomé por una rendija de la cortina. Ahí estaba. Del otro lado de la reja. Sudadera gris. Cabello enredado. Una quietud rara que parecía llevar horas instalada en su cuerpo. Salí sin avisar, esperando que mis padres siguieran en la cocina. Crucé el zaguán con una vergüenza más pesada que el miedo. Cuando estuve cerca de ella entendí por qué mi madre había dicho que se veía ida. No era solo la delgadez. Era la expresión de alguien que había dejado de confiar en sus propios sentidos. Me preguntó si yo sabía lo que estaba pasando. No como quien busca pelea. Como quien se aferra. Yo intenté negarlo todo. La voz se me quebró desde la primera frase y eso bastó para exhibirme. Ella dijo que desde cierta noche algo había entrado en su casa. Primero en el baño. Luego en la cocina. Después junto a la cama del niño. Aseguró que no siempre lo veía, pero sí notaba cuando estaba cerca. Porque el aire se volvía caliente y pesado. Como si faltara espacio para respirar. Luego murmuró que a veces esa presencia hablaba con voz de muchacha. Y repetía mi nombre de manera lenta.
casi saboreándolo. Mientras la escuchaba entendí que ya no era posible seguir fingiendo. Yo había querido cargarle miedo a otra persona. Y ese miedo había encontrado el camino de regreso por donde yo misma lo había dejado entrar. No le confesé el ritual completo. Pero mi silencio me delató más que cualquier palabra. Ella me sostuvo la mirada un instante y me pidió que lo quitara. Que hiciera lo que fuera necesario para detenerlo. Que su hijo ya no quería dormir. Que se despertaba señalando la esquina del techo. En ese momento ella levantó un poco la cara. Y vi algo que hasta hoy no sé describir bien. No fue una transformación. No fue algo espectacular. Fue algo peor. Por un segundo sentí que detrás de sus ojos había otra presencia asomándose. Una quietud ajena que me reconocía mejor que ella misma. Retrocedí por instinto. Ella entendió que yo también lo había visto. Se fue caminando despacio, sin amenazarme, apenas sosteniéndose dentro de sus propios pasos. Al volver a la casa el aire de la cocina estaba caliente. Como si hubieran dejado el horno abierto, aunque no había nada encendido. Esa noche nadie cenó a gusto. Mi padre casi no habló. Mi madre dijo que se sentía rara. Que alguien había estado rondando la puerta. Subí a mi cuarto apenas pude. Cuando apagué la luz, oí otra vez ese llanto breve. Ahora del otro lado de mi puerta. Me quedé inmóvil hasta que amaneció. A la mañana siguiente corrió la noticia en el barrio. Una mujer había sido encontrada desorientada cerca de las vías del tren. Hablando sola. Con los pies lastimados de tanto caminar. No pregunté su nombre porque no me hacía falta confirmarlo. Mi padre pasó el día encerrado. Mi madre rezó en voz baja mientras barría. Yo recogí el espejo pequeño de mi escritorio y lo guardé boca abajo dentro de un cajón. No quería ver qué había detrás de mi propio reflejo. Desde entonces no volví a entrar a ningún grupo de ese tipo. Mi padre siguió en la casa. Más callado. Más vacío. Mi madre conservó su familia, al menos por fuera. Yo aprendí a caminar por el pasillo sin mirar hacia los lados. Han pasado años. No sé qué fue de Verónica después de aquella mañana en las vías. No volví a buscarla. No volví a buscar a nadie así. Solo sé que el daño que uno manda no siempre se queda donde uno lo dejó. A veces regresa. A veces aprende el camino de vuelta. A veces se sienta a esperar en el lugar donde fue llamado por primera vez. Escribo esto desde otra colonia, en otra casa, con otros espejos. Pero algunas madrugadas alguien todavía pronuncia mi nombre muy cerca del oído. Y yo me quedo quieta en la oscuridad, mirando el techo. Esperando que pare. El espejo del pasillo sigue apagado.